Creo que lleva varios años desarrollándose este tipo de respuesta, ¿no? No es algo que surja de manera inmediata, pero cuando estamos en una situación de fuerza en la que tenemos desventaja, por ejemplo, cuando estamos hablando de una persona armada o cuando estamos hablando de varias personas, el problema es que estamos reducidos en fuerza. Cuando estamos en un grupo, la fuerza del grupo aumenta y es mucho más difícil controlar un grupo, ¿no? De tal forma que en este sentido, si los asaltantes no tienen una fuerza lo suficientemente amplia como para dominar al grupo, pueden ser superados por el grupo. Esa es una. Dos, ya los grupos ya no se asustan tan fácilmente, ¿no? Anteriormente como que existía esta visión o esta precaución de, aún siendo grupo, no intervenir de ninguna manera, ¿no? Esto es, creo, lo que ha cambiado de manera paulatina en los últimos años. Actualmente existen estos intentos de resistencia que adicionalmente nos llaman la atención en un punto muy importante, que ya hay gente armada por parte de los civiles, lo cual anteriormente era muy restringido en México. Necesitabas un permiso especial de la Sedena para portar armas. Actualmente cualquiera puede traer un arma. Esto nos habla de una cantidad excesiva de armas que existen en México y de la facilidad que hay para obtenerlas, ¿no? En este sentido, tú no sabes si esas personas armadas, esos civiles armados, no pertenecen a un grupo criminal, ¿no? O las usan ellos mismos para sus propias actividades criminales, etcétera. No sabes si este es un inocente civil, por ejemplo, ¿no? En este sentido, creo que estamos muy lejanos de este concepto que surgió por allá de los años 70 en Estados Unidos, de los vigilantes, ¿no? Una serie de cuates armados que salían, digamos, a limpiar su barrio, ¿no? Eso actualmente nosotros no lo concebimos porque no tenemos en México muy bien establecido lo que es la legítima defensa. Muchos de estos cuates que se resisten al asalto son arrestados por, por lesionar a sus asaltantes, por ejemplo, ¿no? Y dos, el uso de armas sigue siendo prohibido en México. De tal manera que siendo tú vigilante, saliendo a las calles, a limpiar las calles, lo más probable es que te asalten, que te metan al bote, ¿no? En este sentido, yo creo que adicionalmente tenemos una mayor difusión de estos eventos, justamente porque ya no aparecen las víctimas solamente como víctimas, sino son víctimas que son resistentes, ¿no? Creo que en todos los tiempos se ha dado. El problema es que ahora se les da mucha difusión, ¿no? Quizá en este sentido de tratar de identificar a la sociedad con una especie de hartazgo social. O sea, ya estamos tan cansados de los asaltos que preferimos morir o arriesgarnos a que nos vuelvan a asaltar, ¿no? Entonces, creo que todos estos factores influyen en esto que hagamos más notables estos casos, ¿no? Pero creo que sí lo que sí nos habla es de un ambiente cada vez más violento. Eso no hay duda, no solo en su frecuencia, sino en su intensidad. Entonces, eso es lo que debería alarmarnos. Más de que los ciudadanos se resistan a los asaltos, nos debería alarmar más su frecuencia y la intensidad. O sea, ya no se tratan de simples asaltos en donde las personas salen indemnes, en donde los asaltantes se van. O sea, son asaltos en donde alguien muere, y eso es grave. No creo, ¿eh? No creo. Yo creo que se debe básicamente a un ambiente social. Esto es, otra vez, cuando estás en grupo es mucho más difícil controlar un grupo, sobre todo cuando no traes elementos suficientes de fuerza. Esto es cuando el asalto está dado con limitados recursos. En estos casos estábamos hablando de sujetos que venían mal armados. O sea, no puedes dominar a un grupo grande en esas condiciones. A menos de que seas, no sé, Hulk, ¿no? Una cosa enorme que no quieras retar.
pero en ese sentido es muy difícil mantener una condición de fuerza cuando eres inferior en fuerza. Entonces, no creo que eso inspire. O sea, una cosa es lo que oyes en radio y otra es cuando te encuentras en la situación real de miedo y de confrontación. El cerebro funciona de manera diferente y no estamos hablando de un proceso racional, estamos hablando de un proceso emotivo, que es en donde se te olvida todo lo que sabes, todo lo que aprendes, todo lo que viste, y estás reaccionando de manera muy, muy básica y en términos muy, muy emocionales. El miedo es difícil de mantenerlo controlado. Se necesita un entrenamiento especial para controlar el miedo, ¿no? Entonces, por mucho que lo hayas visto en la televisión, etcétera, no traes como que el chip como para confrontar ese tipo de situaciones de manera agresiva, violenta, a menos de que estés en una condición de equilibrio o superioridad de fuerza, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que el ambiente de inseguridad del país ha superado cualquier intento amateur de mantenerlo controlado. O sea, no podemos, o sea, si alguien surge, yo estimo que no duraría ni una semana, ¿no? Y no duraría ni una semana en el sentido de que ya sea que los grupos criminales o los grupos que pertenecen a la seguridad pública lo eliminen, ¿no? De una u otra manera. Entonces me parece que sería muy difícil en términos a menos de que sea Batman o algo así, o sea, no podría una persona o un grupo muy pequeño de personas que no tuviera una organización verdaderamente militar o de hecho con una inteligencia bastante desarrollada, que pudiera subsistir como un grupo de vigilancia en México. O sea, de plano sería muy difícil de pensarlo, ¿no? Sobre todo en términos de que se enfrentan normalmente, sobre todo en el crimen organizado, se enfrentan a organizaciones que están perfectamente pertrechadas, muchas de ellas muy bien entrenadas, etcétera, ¿no? Entonces me resultaría muy difícil a menos de que pensaran, digamos, en cuidar los robos de bolsas en la Merced o o digamos el crimen de baja monta. Salvo en esos casos, sería muy difícil que pudieran tener algún tipo de desarrollo, ¿no? Y por último, profesor,